Planeta 2013 presenta Séptimo Cielo. La vibración en el amor. La entrada a los arcanos ocultos. Un espacio que te brinda las llaves de las puertas a la luz. Una dimensión de totalidad y de certidumbre en la verdadera realidad. Queda con ustedes el maestro Héctor Omar Peña. Se están mezclando los sonidos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Padre Luz, amor eterno, principio de los principios, supremo hacedor y Dios mío, venga a nosotros tu luz, hágase tu voluntad en los cielos, llegue tu amor a la tierra y envuélvenos en tu misericordia. Señor de la eternidad suprema, nos envías tu voluntad al planeta a través de tu profeta, el Sol, y la Madre Tierra ha comenzado el parto que nos sacude con mayor fuerza. Bendito de los benditos, está sacudiéndonos con potencia, y tu hija, la Tierra, nos invita a despertar la ceguera, nos lleva de la mano a resucitar de la muerte, de la inconsciencia. Padre nuestro que nos sustentas, no veas nuestros pecados, sino los actos de amor que realizamos en la tierra. Te pedimos, amor luminoso, que nos perdones y nos des tregua. Estamos en medio de dos fuegos que se desatan en los cielos, y al príncipe de la tierra, al padre de la mentira, le has conferido el poder sobre nuestras vidas y nuestras haciendas. Señor increado y absoluto, no veas nuestras bajezas, solo vernos de frente, así, con la entrega, aquí, en la tierra, sobre nuestras vidas y sobre nuestras haciendas. Has resumido la Mishnah que has señalado para los habitantes del planeta, y esta reza con poder en el axioma de tu Hijo, que fue levantado en el madero hace ya una era. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi Señor Yahshua Cristo, Señor Maitreya, nos marcó el camino para ya no morir en nuestras iniquidades necias. Amor, amor, amor. Y su vibración suena en un canto de luz, luz, luz.
Padre nuestro que estás en la luz, venga a nosotros tu amor. Del engaño y la mentira, apártanos, Señor. Fortalece nuestros corazones y empobrece el intelecto ruin, que solo nuestras acciones sean agradables para ti. Que en la pobreza y en la enfermedad de mis semejantes vea la oportunidad de parecerme a ti, dando mi tiempo y mi amor hasta grados de paroxismo. Señor, amor y Dios nuestro, aparta de nosotros el mal, que no caigamos en tentación, y hágase, Señor, tu voluntad. Bonos hasta de 10,000 pesos. Equipamiento en accesorios de 10,500 y comisión por apertura desde el 0%. Amigos del planeta Tierra, gracias por estar con nosotros en este viernes y sobre todo en este su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Qué bueno que están con nosotros. Acabas de oír una invocación al Padre, que bueno, tengo la fortuna de tener ya bastantes oraciones, bastantes salmos y muchísimos poemas a lo largo de mi vida, que yo te diría una cosa muy interesante. Cuando llega la inspiración, no llega en intelecto, es decir, no estoy pensando qué escribir o estoy diciendo voy a escribir para que hablar de tal tema o de tal tema. No. La verdadera inspiración llega espontánea y llega en el momento. Y además llega en momentos, como lo decían los escritos sagrados, de éxtasis. Esa es la forma en la cual nos llegan obviamente este tipo de inspiraciones. Amigos, el día de hoy te voy a ofrecer la segunda parte de uno de los temas más interesantes a mi entender, que se encuentra en el libro sagrado de la Biblia y que se llama Génesis capítulo 6 versículos 1 al 7, la existencia de los Nefilim. Recuerda que este conocimiento no nos lo dan ni en una iglesia, ni nos hablan de esta raza híbrida que hubo en el planeta producto de la mezcla de seres que fueron caídos del cielo, llamados Nefilim o Nefalá, los caídos, que llegaron al planeta y que en el Génesis mismo nos dice, cayeron y al ver a las hijas de los hombres, pues les gustaron y tomaron para sí de ellas las que les gustaron. Bien, agradezco mucho a Mauricio Narreta, que está produciendo. Gracias, Mauricio, por estar produciendo el programa de Séptimo Cielo. Amigos, qué bueno que están con nosotros nuevamente y estoy seguro que el programa te va a ser de tu agrado, te va a gustar mucho, porque vamos a la segunda parte. La vez pasada hablábamos antes del diluvio, este panorama en la tierra que nos habla el Génesis, y que nosotros decimos, no, eso no lo dice la Biblia, o teorías de que alguien nos visitó y vino del espacio exterior para manipularnos. No, eso no, sí, la Biblia nos los dice, que hubo hijos de Dios que cayeron del cielo. Por eso a los hijos de Dios fueron a los primeros que se les dice Nefilim, o los que son caídos de la gracia, o los que caen del cielo. Y los hijos que tuvieron con las hijas de los hombres, pues nació una super raza de gigantes. ¿Qué te parece? Muchas veces hemos oído esta existencia de gigantes, y una vez recuerdo un sacerdote que decía, no, esas son cosas del diablo. Y le digo al sacerdote, oiga, entonces el Génesis es del diablo. No, ¿por qué dices eso? Porque en el Génesis lo dice. Entonces el padre estaba pues un poco rejego, y con todo respeto le abrí la Biblia, se lo leí y dice, sí, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, lo reconoció que es lo mejor, ¿no? Un sacerdote le merece todos nuestros respetos. Bueno,
Amigos, vamos a recordar, vamos a meter la imagen número 1. Le pido a Mauricio que sea tan amable que la meta en un recuadro, en un recuadrito. Si quieres, no en toda la pantalla, ya después te pido que sea en toda la pantalla. Están viendo ustedes en este recuadro que nos va a poner Mauricio, si no, pues ponlo si quieres en toda la pantalla, no importa. Porque quiero que la gente, ándale así. Miren, esta imagen es del templo de Karnak en Egipto. Si tú recuerdas las figuras colosales que hay y las columnas tan altas que hay en Egipto, y sobre todo en el templo de Karnak, estás viendo un Anunnaki. Los Anunnakis eran visitantes de las estrellas, según los escritos de los egipcios y las creencias, los jeroglíficos que dejaron, los glifos que dejaron, decían que estos Anunnakis fueron los que prepararon a los faraones. Estás viendo uno, pero ve quién está a sus pies. Ve que en los pies de este Anunnaki hay una mujer. Ve la altura y la diferencia de altura entre este Anunnaki y esta mujer. Se dice que los hijos de los dioses, si recuerdas el programa pasado, eran gigantes, eran hijos de Dios y eran seres espirituales que habían caído a la tierra y por lo tanto habían tomado materia, pero sin embargo conservaban, como seres espirituales, la condición de inmortales. Entonces, qué interesante esta imagen. Y vamos a recordar que en el año 2348, amigos, fue el año del diluvio universal. Muchos de nosotros no sabemos esto, no tenemos idea del año en el cual se llevó a cabo el diluvio universal, pero fue en el 2348 antes de Cristo. Capítulo 6 del Génesis. Vamos a la imagen 2. Le pido a Mauricio que la ponga en toda la pantalla. Y te voy a recordar lo que dice el Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 7. Escucha con mucha atención. Esta imagen que estás viendo, de nuevo, es un nefilim, una recreación de un nefilim con una mujer humana, Ahora, ve lo que dice la misma Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas y haciéndolas sus esposas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los héroes de antepasado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Regresamos a pantalla, amigos. Qué interesante lo que dice el Génesis, ¿no te parece? Algo que no nos dice, algo que no abordan los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son prudentes, porque hablarle a cualquier persona de estos conocimientos sería causarle una distorsión muy fuerte y una impresión bastante grande sobre estas creencias, sobre estas realidades bíblicas. Recordemos que la Biblia nos habla la teoría creacionista del universo y del hombre, y que hay otra teoría en la tierra llamada evolucionista, que es la teoría darwiniana, la científica. Pero debemos decir, amigos, con toda certeza que esta creencia de los nefilim, esta creencia que dice
el Génesis de que hubo hijos de Dios en la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, y esos hijos son gigantes, pues en toda la tierra, Patrick Heron y Martínez Concha, en sus grandes libros, La pirámide del Apocalipsis y los Nefilim de Patrick Heron y de Martínez Concha Codex, extraordinarios libros. El de la pirámide del Apocalipsis y los Nefilim es muy difícil conseguirlo, sumamente difícil. El de Martínez Concha está descontinuado, no entiendo por qué. Todo el tiempo lo estamos comprando, todo el tiempo estamos en búsqueda de este libro, y nos muestran, en especial Martínez Concha, nos muestra fotografías de la NASA desde la estación espacial, continentes enteros esculpidos con figuras de animales o figuras humanas. También en formaciones ciclópeas, por supuesto, y megalíticas, o sea, de piedras gigantescas, como es en Tepoztlán, Morelos, donde tenemos en Tepoztlán, Morelos, el ovni petrificado y los 365 personajes, de entre ellos 70 de 70 metros, que están en Tepoztlán, Morelos. Poca gente los conoce. Yo tengo la fortuna de conocer dicho lugar, conozco toda la cordillera, soy un fanático de la escalada, toda mi vida lo he hecho, y tuve la oportunidad de que me llevaran al ovni petrificado de ahí a ver al personaje principal de donde empieza la escalada, que se llama Aquiles. Son personajes griegos de perfil, y termina esta procesión de guerreros griegos, termina con dos que se están viendo a sí mismos cargando un enorme cofre de tesoros, y sus piernas y sus brazos, es decir, el piso del cofre, hacen una puerta que juran que es una puerta dimensional, y que por ahí entran ovnis, etcétera. Historias que mucho podríamos decir todos son fantasía. Bueno, primero, ¿quién hizo esas figuras, no? Primero. Segundo, ¿por qué de ese tamaño? ¿Por qué griegos? ¿Y por qué en América? ¿Y por qué en México? ¿Por qué en Tepoztlán, Morelos, donde lo encabeza toda la procesión tepoztecal? Que Tepoztecal, en su manto, conforme va saliendo el sol, se hacen 365 figuras diferentes con la pura sombra. Y además el guerrero empieza con la cabeza viendo hacia la salida del sol, y conforme va avanzando el sol va volteando y se mete el sol y está exactamente al poniente. Este es algo impresionante. Entonces, los vestigios, las pruebas en piedra que tenemos de la existencia de una super raza que esculpió todo esto, está presente en el planeta. Stonehenge, sabemos que por los agrogramas, ya está la teoría más moderna, se pudo construir Stonehenge con esa exactitud de círculos, de cuadraturas, con las salidas y puestas de solsticios y equinoccios, y es algo impactante, amigos. Entonces, sí hubo gigantes en la tierra, sí. Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hay un indígena que llega con él a darle un fémur, llegan varios indígenas con él, a darle un fémur de 2 metros de alto, un fémur humano. Por eso Martínez Concha y Patrick Heron nos dicen de la existencia consciente y vestigios de cráneos humanos de estos gigantescos seres. ¿Quiénes eran estos seres? Pues según nos ha dicho Patrick Heron en estos 2 programas que hemos llevado de los Nefilim, que eran los hijos de los dioses, los hijos de Dios con las mujeres humanas. Vamos a la siguiente imagen, que es la imagen número 3. Pido por favor a Mauricio, y ve esta imagen 3. Esta imagen 3 obviamente te va a recordar lo que es el diluvio universal. Dios se arrepintió de lo que había creado. ¿Por qué dice esto el Génesis? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué se arrepiente un ser perfecto de algo que creó? Bueno, fue porque los Nefilim, caídos del cielo, los ángeles caídos, encabezados por Satanás, obviamente, pero ahorita no vamos a hablar de eso, por Luzbel, más bien antes de caer en la tierra era Luzbel,
encabezados por él, cayeron a la tierra, cayeron de la gracia del Señor. Y al caer aquí tenían prohibido manipular al hombre, tenían prohibido mezclarse con las bestias de la tierra. Sí, qué padre, ¿no? Te aviento al planeta Tierra y te prohíbo todo. Sí, ahorita te voy a obedecer. Además de que me corriste del cielo. Entonces la rebeldía del padre de la mentira o príncipe de la tierra, porque se le dio la tierra, no vino aquí por chulo, se le dio la tierra. ¿Por qué no lo llevó al Sol? ¿Por qué no lo llevó a Mercurio? ¿Por qué no lo llevó a Marte? Porque junto con seres oriundos del planeta que eran hombres, no humanos. Los humanos, que tiene Manu, mente. La mente viene después de los hombres. Entonces cuando están los hombres y al mezclarse estos hijos de los dioses, se les inserta la mente. Los griegos dicen que Atenea y Prometeo les dieron la ambrosía para poder tener con eso, pues, totalmente una conciencia divina, celestial. Entonces tenemos en nuestra sangre, por eso Luis Suárez Sertuche, presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, mi gran hermano y amigo, dice que por eso uno de los cromosomas tiene una Y, una se conecta al cielo y otra es la parte animal. Entonces tenemos ambas en nuestro ser. Amigos, vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos para hablarte y seguirte recordando de lo que vimos un poquito, de lo que vimos el programa pasado. Enseguida regresamos aquí a tu programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En hebreo, la palabra malaj se traduce como ángel. En griego, ángelos. Una palabra mucho más exacta para esto es agente o mensajero. Hubiera sido, obviamente, esta traducción más exacta. Siempre aparecen como hombres, comen, beben y los confunden con seres humanos normales. Así que son iguales que nosotros, los dichosos
hijos de Dios. Hay una distinción entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Estos se crearon como seres espirituales, mantuvieron relaciones con mujeres humanas normales y tuvieron hijos con ellas. La descendencia de esta mezcla no fue, por supuesto, normal. Regresamos a pantalla. ¿Cómo ves? Estamos tratando, como Patrick Heron y en su libro Los Nefilim, estamos tratando de comprobar la existencia de esta nueva raza creada en el planeta y que religiosamente se nos ha hablado. Si nos fuéramos a los Upanishads, si nos fuéramos a la India, veríamos libros que están narrando, escúchame bien, en la India, 3000 años antes de Cristo, naves espaciales. ¿Lo sabías tú? En los Upanishads se habla de naves, dimensiones, medidas, cuántas personas caben, quién comanda dichas naves. Entonces hay cosas en las humanidades perdidas, en los senderos antiguos, hay cosas y misterios que se nos han ocultado para no confundirnos, puede ser una o dos, por la misma soberbia del ser humano. Que recordemos que incluso los muy religiosos, aquellos que inventaron la Santa Inquisición y que quemaban a la gente, no creían en nada de esto. No creían en nada de esto. Y eso que lo dice la propia Biblia, En nada de esto creían. Ellos creían que era todo oculto, lo dejaban oculto a los demás porque ellos también lo ignoraban. Eran grandes ignorantes de estos conocimientos. ¿Por qué? Lo digo porque si realmente conocieran el misterio de los senderos antiguos, entonces hubiesen tenido realmente temor de su actuar, no de Dios. Dios no castiga, no es un ser humano, no es una conciencia limitada. Esa es una vulgar comparación que se ha hecho a lo largo de la historia por ignorantes que han administrado la religión. Dios no castiga, no es un ser, no es una entidad, es luz. Eso es todo. Me quedo con la idea de la Kabbalah judía, es luz. Los dioses, cuidado, de esos defendámonos, porque hay diferentes partidos políticos en el cielo y algunos te piden sacrificios humanos, otros te piden dar beneficios terrenales, otros te piden tenerles temor, otros te piden tenerlos en un nicho sufriendo y esclavizados. Entonces estamos hablando de que las teorías que estás oyendo debemos de tomarlas como son, religiosas. Si tú las crees, adelante. Si se te hacen interesantes, mucho mejor. Pero no tomemos esto como cierto hasta que tu mente esté preparada para recordarlo. Porque recuerda, no venimos al planeta a aprender, venimos a recordar. No estamos aquí para aprender, porque desde el principio de los principios, es decir, cuando vino la gran explosión llamada Big Bang, o como dicen los judíos, cuando vino el Ein Sof, o como dicen los cabalistas, cuando vino Mashiach o el Mesías y se difundió, o la teoría del caos, la más moderna en mecánica cuántica, todo se fue alejando de su centro y de su origen, y vino un caos. Por eso estamos en un caos y debemos de retornar al origen. A eso vienen los avatares, precisamente, a ayudarnos para retornar a nuestro origen. Qué interesante se pone esto, porque nos está llevando a la conclusión de que hemos estado engañados todo el tiempo. Y cuando vemos ovnis, conocí a un científico, amigo mío, director del Instituto Nacional de Energía Nuclear, no digo su nombre, pero
el ejército mexicano regala unas fotografías de rayos X, de visión nocturna, con unas naves que sacó el ejército en su patrullaje en la frontera sur de nuestro país. Y unas naves que se ven, ¿no?, impresionantes, a 3,000 metros de altura. Entonces le enseño lo que sale en el periódico a este maestro y dice: prof, son pozos petroleros. Imagínate, solo ve la foto y dice: son pozos petroleros. O sea, el miedo terrible que tienen las personas a reconocer un fenómeno que se escapa de algo que puedes comprobar, ¿no? Escupes y cayó el escopitajo en el piso, entonces eso sí es cierto, ¿no? Hay gente que no ve más allá de lo que ven sus ojos, pero déjame decirte que tenemos todo grabado en nuestros genes desde el principio del origen de la existencia del universo hasta la fecha. Entonces todo lo sabemos, todo está dentro de nosotros, y por eso los más antiguos, sabios, escuelas y grupos decían que dentro de ti está la verdad. Claro, pero primero habíamos dicho en otros programas, tenemos que construir la plataforma a través de conocimientos de carreteras neuronales, que sería la famosa teoría de cuerdas, construir esas cuerdas o el hardware necesario para poder empezar a recordar. Es por eso que es bueno tener conocimiento y empezar a recordar. Bueno, vámonos a la imagen número 6. Amigos, me dejarás de ver un momento. Había gigantes, Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes del pasado, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim, en hebreo, viene de la raíz nafal, que significa caer, es decir, los que caen. Los hombres espíritu caídos también reciben el nombre de Nefilim, porque caen de la gracia, caen del cielo a la tierra. Y regresamos a pantalla. Esto fue un recordatorio, ya que truncamos el programa pasado, de lo que vimos hace dos viernes, que fue la introducción de los Nefilim antes del diluvio universal. Y estamos oyendo que Dios no perdonó ni a los animales. Y la pregunta es, ¿qué culpa tenían los animales? ¿Por qué los destruye? Un día me dijo un rabino muy interesante, un jajam, me dice, un sabio, me dice: oye, Héctor, ¿tú qué harías si tú empiezas a crear un molde para que viva y se reproduzca y fallas? ¿Qué harías? Pues yo le contesté inmediatamente: lo destruyo y hago otro. Acabas de dar respuesta. Entonces, los Nefilim manipularon el gen humano y crearon lo que vemos en el palacio de Abu Simbel en Mesopotamia: seres antropomorfos, es decir, animales con cuerpos humanos, con cabezas humanas, leones con alas y cabezas humanas. Todos los seres mitológicos griegos fueron creados por los Nefilim al manipular los genes animales. Y tú dirás: esos son cuentos. No, no son cuentos. Esos seres existieron, pero Dios los destruyó. Y lo dice el Génesis: los destruyó en un diluvio. Y de toda la tierra dijo: solo hay un hombre capaz de salir adelante. Y se llamaba Noaj. Noaj significa barca, balsa. Entonces se escoge a la balsa, a la barca, que era Noaj, que era un shadiquín, un hombre santo ya en aquel entonces, un shadiquín absoluto, y tenía su esposa, tenía 3 hijos y sus 3 nueras, de manera que 8 personas, 8 humanos, se iban a salvar, y una pareja de los animales que no habían sido manipulados aún
por los Nefilim. Entonces todos ellos los escogió en Noaj y los subió al arca, y supuestamente fueron los que se salvaron. Qué interesante esta teoría de Noaj. Es muy interesante, pero hay una cosa muy interesante aquí. Nos dice que los Nefilim, antes, durante y después del diluvio, seguían en la tierra. Es decir, no los pudo destruir Yahvé. No los pudo destruir. ¿Por qué? Porque eran inmortales. Entonces no los podía destruir. Entonces, ¿hasta qué grado el poder de ese Dios que nos habla era omnipresente, omnipotente, omnisciente? ¿Hasta qué grado? Entonces aquí es donde caigo a la conclusión de que en sí el poder supremo es la luz. Es Mashiach. Mashiach es luz. Mashiach, que es mensajero, o el Mesías, no es un ser. Es una época cósmica del movimiento de traslación del sistema solar alrededor de Alción, Sol central, en 25,000 años. Entonces, en esos 25,000 años, en una de las 12 eras o 12 estaciones, llega Mashiach. ¿En cuál crees que fue? Pues entre Piscis y Acuario. Estamos ya en Acuario. Bueno, entre Piscis y Acuario viene Mashiach. Y ese Mashiach es llegar de nuevo a la situación del principio, cuando la situación de armonía entre el principio de los principios y la vasija, que somos todos, había una perfecta armonía. Entonces de ahí que estamos hablando de que Dios entonces es una entidad individual con una personalidad, pero no es el supremo, no es esa entidad que no necesita pensar ni ambicionar nada, pues es dueño de todo, crea todo, es increado. Entonces ese libro maravilloso de los años 70 que se llamaba Defendámonos de los dioses tiene mucha razón. Defendámonos de los dioses. Y la Kabbalah nos dice: tienes que hacer lo posible por zafarte de la influencia del planeta y la influencia de los demás planetas a través de una disciplina férrea, restringir tu cuerpo y corregir tu paso en la tierra. Para los cabalistas existe la reencarnación. Yo siempre he creído en ella, siempre. Y hay motivos que ya te he dado en otros programas para que yo crea en la reencarnación. Entonces la reencarnación no es otra cosa más que la continuidad de una entidad, de un yo, que va depurándose hasta ya no bajar más en tercera dimensión y llegar a la cuarta dimensión, y de ahí a la quinta, y así hasta la 18ª dimensión. Tenemos que regresar al Padre. Y Cristo nos vino a decir cómo regresar al Padre, si es que eres religioso. Yo no soy religioso, yo creo en Cristo, pero no soy religioso, no creo en iglesias de piedra, ni creo en administradores de iglesia. Creo en la luz y creo en lo que mi memoria me dicta, porque ya construí un hardware, yo creo, suficiente para empezar a comprender, no para saber, para empezar a comprenderlo. Es muy interesante. Y vámonos a un segundo corte, amigos, y enseguida volvemos aquí a su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor.
después del diluvio universal. 436 años después del diluvio, Abraham entra en escena. Vuelve de un largo viaje de Egipto. Llega con su esposa Sará. Y se nos dice que varias tribus distintas integradas por estos individuos, los Nefilim, están luchando en la tierra de los cananeos y que han asumido nombres distintos identificándose con sus antepasados. Yo he leído ya en 4 ocasiones toda la Biblia, de principio a fin. Y esta historia de Saúl es interesantísimo, pero la historia de Abraham, cuando llega a la tierra prometida y todas las batallas, escúchame bien, desde Moisés, cuando ya está llegando a Madián, al sur de Palestina, ya nos están hablando de tierras de gigantes. En toda la Biblia se habla de gigantes en el Antiguo Testamento. Recuerda que el último de los gigantes fue Goliat. Goliat medía 4.5 metros de altura, pero había gigantes de 12. Martínez Concha se atreve a decirnos que había de 240. Bueno, los griegos decían que los titanes medían 70 y que habitaron esta tierra. Entonces, no sabemos realmente qué pasó, porque esto se dice fue cuando hubo humanidades en el planeta hace 35 millones de años. Los científicos obviamente dirían que esto es imposible, porque el hombre como tal aparece en el planeta. Bueno, el hombre primitivo hace 4.2 millones de años, pero el hombre como tal hace 8.000 años, el hombre histórico. Pero no, las escrituras sagradas y los escritos sagrados nos dice que ha habido ya 5 humanidades. El mismo calendario azteca o piedra del sol nos habla de esas 5 humanidades, claro. En los senderos antiguos están las respuestas, porque son las más cercanas aún al origen, a lo que explotó, a lo que se fue alejando. Entonces es por eso interesante darles cabida, y una cabida de realidad. Bien, amigos, imagínate tú estas historias de los gigantes, y vamos a la imagen 9, me dejarás de ver, para que te lea Génesis capítulo 14, versículo 5. En el año 14 vino Quedarloamer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Astarot Carnaim, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Sabe Kiriatiam. Los Rafaim eran los descendientes de Rafá. En hebreo, Rafá significa el aterrador, el gigante. También aparece una mención en el 2 capítulo de Deuteronomio, junto con otra rama de estos gigantes, conocida como los enaquitas. Vamos a la imagen 10. Bueno, pasamos y dando la vuelta, avanzamos por el camino del desierto de Moab, antes habitado allí por los emitas, pueblo grande, numeroso, de alta talla, con los anaquitas. También ellos, como los anaquitas, pasaban por Rafaitas, pero los moabitas les daban el nombre de emitas. Deuteronomios capítulo 2, versículo 8, 10 y 11. Imagen 11. Vamos a la imagen 11 y vamos a terminar el día de hoy con esto para cerrar con algunas conclusiones. En hebreo significa los terribles, y los enaquitas eran descendientes de Enac, que quiere decir de cuello largo, gigante. Enac era hijo de Arba, que en hebreo significa fuerza de Baal. Regresamos a pantalla. Imagínate nada más. Fuerza de Baal. ¿Tú has oído hablar de Baal Zabú? Sí, ¿verdad? Se dice que el primer demonio que hubo
con poder y potestad en la tierra fue Baal. A Baal se le hacían sacrificios en las altas montañas y se quemaban las carnes en las hogueras. Y Baal era como un tótem de madera y era el primer demonio del que se tenía conocimiento que adoraban los filisteos. Bueno, pues los mismos israelitas adoraban a Baal y le hacían toros. ¿Por qué le hacían un toro? Porque estábamos en la era de Tauro. En la India todavía adoran al toro, que se quedaron en la época de Tauro. Todavía adoran al toro. El Tao Te Ching se dice que lo escribió Lao Tse en la era de Tauro también, porque aparece montado en un toro y aparece con el Tao Te Ching en su mano. Entonces, Baal era una deidad en la Biblia. El dios Baal es llamado también falso, el falso dios, al cual los hebreos rindieron culto en algunas ocasiones cuando se alejaron de la adoración del dios Yahvé. Yahvé, que es realmente Yod-He-Bat-He, Yod-He-Bot-He, que son las siglas del nombre verdadero de Dios. Nadie puede pronunciar su nombre, recordemos, porque solamente el pronunciarlo te destruiría de la vibración causada por los fonemas de la combinación del nombre verdadero del Dios. Y hago un paréntesis: cuando Moisés abre las aguas, dice la Kabbalah, bueno, viene la Gemara y lo comenta, la Gemara en el Talmud, y dice que Moisés abre las aguas del mar porque pronuncia los 72 nombres de Dios. Imagínate la vibración de pronunciar estos 72 nombres, que las aguas se abrieron y pasó todo el pueblo judío por ahí. Entonces, tener conocimiento de estos misterios y poderlos pronunciar, no tú lo puedes pronunciar ni yo, sino gente que está en una vibración superior, gente que toda su vida la ha dedicado a depurar su ser, a depurar su cuerpo, y que puede aguantar la vibración tan fuerte de este tipo de fonemas, lexemas, gramemas combinados para dar producto a una vibración altísima. Entonces, por eso se dice que la lengua es una espada de dos filos, porque te puede destruir con mayor fuerza que una espada. Qué interesante, ¿no? Baal, entonces, es el primer demonio que se conoce y era un dios terrible, terrible. Pero después de Baal viene otro que es terrible también y que pide sacrificios como los pedía Baal. Entonces, ¿dónde estaban estos demonios? ¿Dónde estaban? ¿Sabes dónde fueron confinados? Y lo dice también el Antiguo Testamento, en el Tártaro. 2 veces se habla del Tártaro en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, obviamente, en el Antiguo Testamento. Y la Torá nos dice que el Tártaro y el Hades, que era muy griego, era un lugar de confinamiento de todo lo que era oscuro. Entonces, estos seres, estos Nefilim, Baal era un Nefilim, obviamente, ángel caído, fueron confinados allá junto con su líder Luzbel, que ya estando en la tierra se llamaba Luz y Fer, luz y fuerza, así como la conocida en nuestro país como la Compañía de Luz y Fuerza. Eso quiere decir Luzbel, ya en la tierra, por supuesto, Lucifer. Y fueron confinados al Hades, en el infierno, llamado después infierno, por supuesto. ¿Y qué hacían? Había hombres en la tierra que actuaban tan mal, tan degenerados, tan depravados, que se conectaban mentalmente con estas deidades encerradas en el Tártaro y hacían la voluntad de estas deidades, haciéndonos imágenes, sacrificando personas y escupiendo la obra de Dios. Esa es la forma en la cual los Nefilim, confinados en el Hades, hacen que el hombre despotrique contra Dios. Porque a pesar de que Dios podría perdonar a Luzbel y a su séquito de estrellas, recordemos que todo lo que sea estrellas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo son ángeles. Y en el Génesis nos dicen que el dragón antiguo, la serpiente de antiguo,
arrastró con su cola 1/3 de las estrellas y cayeron a la tierra. Estamos hablando de 1/3 de los ángeles. Estrella es ángel. Entonces, imagínate la cantidad tan enorme de ángeles que se rebelaron a Dios. 1/3. Son muchísimos. Y se rebelaron. Todo porque Luzbel los convenció de calarse con ellos. Y ahí tenemos, entonces, cómo los trajeron a la tierra. Como les vuelvo a repetir, ¿por qué no se los llevaron a Marte y por qué no los trajeron a nosotros? Porque ningún padre, se dice, haría que su hijo se perdiera en un mundo, como en un reclusorio, para tomar con esto una educación. Qué interesante, amigos. En el próximo programa vamos a continuar con los Nefilim, pero vamos a hablar de las potestades. Y vamos a empezar a hablar ya de ángeles concretos, para que empecemos a desmenuzar este panorama de engaño que hemos vivido. Si es que fuera cierto, yo no te estoy diciendo que lo creas, tómalo como tal, como una historia, pero que no nos engañe, que no nos lleven por un camino donde todo es un misterio, ¿no? Y nadie puede hablar de esto, y Dios está en un misterio allá escondido. Como dice un jesuita, yo no creo en Dios ni tengo fe en Dios. Y entonces todo el mundo le reclama, ¿no? Pues ¿cómo si nos has estado hablando de la fe y de la creencia en Dios? Y dice el jesuita, lo que pasa es que yo vivo en Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Vivir en la luz, vivir en la más alta vibración y conectarnos a esas fuerzas de amor que están en el universo, para con ellos beneficiar a todos nuestros hermanos que están en el planeta Tierra. Por el día de hoy va a ser todo, amigos. Espero que les haya gustado este programa de los Nefilim después del diluvio universal. Y el próximo programa continuaremos con las potestades celestiales, y que mueran en amor, que renazcan en luz. Y hasta la próxima. Gracias. Planeta 2013 presentó Séptimo Cielo, la vibración en el amor, la entrada a los arcanos ocultos, un espacio de reflexión y despertar en la conciencia cósmica con el maestro Héctor Peña. Si deseas emitir tus opiniones, tus dudas o sugerencias, escríbenos a planeta2013@hotmail.com. Hasta luego, que pases un excelente día. Planeta 2013 presenta